Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la lista de cotejo y la lista de chequeo. Recuerden que es muy importante tener en cuenta estos instrumentos de evaluación. Sin embargo, en clase ya vimos 8 instrumentos que son como base principal o fundamental para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el día de hoy nos tocaría ver lista de cotejo y lista de chequeo. La idea es que ustedes tomen en cuenta este proceso para que de ahí puedan ustedes elaborar una lista de cotejo y una lista de chequeo. Lo importante dentro de esta presentación, lo importante es que, bueno, el objetivo de la clase es conocer la importancia de utilizar un instrumento de evaluación para recabar la información y verificar si se logró el aprendizaje esperado de una clase. Lo idóneo es que ustedes, al momento que elaboren su lista de cotejo o lista de chequeo, pues puedan corroborar que el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, se haya logrado dentro de su práctica. Entonces ustedes se tienen que enfocar en su práctica de preescolar y de ahí poder elaborar lo que es ese instrumento de evaluación, ya que de ahí nos ayudaría a identificar la idea o nos ayudaría a ver cuál es lo que no estamos alcanzando dentro de ese proceso, ya sea porque el alumno no lo puede lograr o una de ellas no está bien planteada tus actividades o tu secuencia de aprendizaje. Y bueno, comenzamos. Una lista de cotejo. ¿Qué es una lista de cotejo? Es una herramienta que sirve principalmente como un mecanismo de revisión de los aprendizajes obtenidos, lo que te mencionaba anteriormente. Una vez que tú ya tienes establecido tu aprendizaje esperado, ¿y de dónde se saca ese aprendizaje esperado? Lo vas a sacar de tu guía o tu manual de lo que decíamos aprendizajes clave 2018, que es el que actualmente se está llevando a cabo. Entonces, una de ellas, una vez que ya tuviste tu aprendizaje y obtuviste ese aprendizaje esperado, el que vas a trabajar o el que logras trabajar, pues de ahí tendrías tú que evaluar. ¿Y cómo vas a evaluar esa clase? Pues una de ellas podría ser con la lista de cotejo. Esta herramienta nos va a ayudar principalmente para revisar que los aprendizajes se hayan obtenido dentro del aula y bueno, se va, como aquí lo menciona, se puede utilizar para evaluar el conocimiento de manera cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa, ¿por qué? Porque vamos a evaluar lo que decíamos de manera situaciones, cantidades, y quali, porque vamos a evaluar cualidades del alumno. Sí me interesa evaluar cantidades, pero también cualidades. Recuerda que en preescolar no se les coloca o no se les agrega un número a los alumnos, solamente se les agrega o se coloca lo que el alumno o el pequeño de preescolar haya adquirido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿en función de qué? De los objetivos que se quieren cumplir con esta sesión. Entonces, la idea aquí de una lista de cotejo es que pues te va a ayudar. Si es una herramienta, claro está, y te va a ayudar a revisar los aprendizajes obtenidos. ¿Cómo lo puedes generar esta lista de cotejo? Más adelante vamos a ver un ejemplo para que tú puedas darte cuenta de lo que vas a realizar. Recuerda que en el aprendizaje esperado tú vas a evaluar los niveles del conocimiento. Como lo veíamos en clase, recuerda que los niveles del conocimiento es actitudinal, procedimental y conceptual. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a evaluar actitudes, vas a evaluar conceptos que el alumno está logrando y lo mayor importante que son procedimientos que el alumno pueda identificar. Entonces, bueno, aquí lo vemos. En esta siguiente presentación, las listas de cotejo consisten en un conjunto de características, aprendizajes, cualidades y aspectos que se consideran que los alumnos deben poseer al finalizar del curso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues vamos a proporcionar, no sé, se me ocurre el aprendizaje esperado donde eh, vamos a identificar que el alumno reconoce números del 0 al 20. Entonces, ¿qué tendrías tú que evaluar? Pues una de tus indicadores sería el alumno identifica los números del 1 al 20. Probablemente a lo mejor vas a estar trabajando del 0 al 10. Entonces, el alumno identifica números del 0 al 10 de manera consecutiva o los identifica de manera aleatoria dependiendo de cuál va a ser tu objetivo de clase. Entonces, esto es lo importante que tendríamos que trabajar en una lista de cotejo. Eh, Su principal función es registrar si cada uno de ellos, de estos aspectos ha sido alcanzado por el estudiante en particular. Recuerda que las listas de cotejo pueden ser de manera individual o pueden ser de manera grupal.
Sin embargo, bueno, en una lista de cotejo vamos a encontrar indicadores. Esos indicadores te deben de ayudar a, a evaluar. Y bueno, de ahí de los indicadores tenemos algunos aspectos, lo presenta, no lo presenta y cuál es el puntaje. Te mencionaba que en preescolar pues no le podrías dar un puntaje como lo estamos trabajando, pero sin embargo ya en primaria lo deberías de llevar a cabo. Y viene un apartado de sugerencias o en algunos de los casos, como te lo daba yo en clase, te lo mencionaba que es el apartado de observaciones. Observaciones o sugerencias vienen casi siendo lo mismo, sin embargo que en observaciones solamente vas a colocar si a lo mejor tú le pusiste al alumno que sí alcanzó el que identificara la numeración del 0 al 10, entonces tú vas a poner en observaciones que sí las identificó, pero a lo mejor a la hora de pronunciarlas no las dice bien o en el momento de escribirlas no las escribe. Entonces, en ese apartado de sugerencias, observaciones, ahí es donde tú vas a anotar y vas a registrar lo que el alumno no haya logrado. Entonces, un formato de lista de cotejo, aquí lo puedes tener. De preferencia yo te pediría que en el apartado de evidencia me coloques ahí el aprendizaje esperado que vas a evaluar y la situación didáctica. En alguno de los casos le ponemos en situación didáctica, a mí se me ocurre colocarle números, ¿no? O colores o clasificación de colores, entonces ahí le vamos a poner en situación didáctica el nombre de esa situación didáctica y el aprendizaje esperado que tú vas a evaluar para que yo pueda identificar que sí realmente estás evaluando lo que en alguno de los casos se estás indicando. Y entonces trata de desprender de ahí de los indicadores que evalúes conceptual, los niveles del conocimiento conceptual, actitudinal y procedimental. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues vas a iniciar por los conceptos. ¿Qué tendrías que evaluar en conceptos? Que el alumno reconozca números. Entonces el indicador lo puedes colocar así. El alumno identifica números del 0 al 10 y en ese momento tú estás evaluando, si nos damos cuenta, conceptual y procedimental. Como conceptual porque el alumno va a identificar que es un número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de igual manera procedimental porque ahí el nombre lo dice, no identifica. Esto quiere decir que lleva un proceso o un procedimiento para que el alumno lo logre. Entonces, y el actitudinal a lo mejor podríamos colocar que el alumno muestra como indicador, muestra interés al identificar los números y entonces ahí estás identificando o estás evaluando actitudes referentes a esta parte. Entonces, la lista de cotejo nos va a ayudar para recabar esa información, pero no solamente lo que pretendemos es que recabes la información, sino que trabajes en ella, porque de ahí es donde tú vas a partir para ver si se logró tu aprendizaje esperado o qué tendrías que modificar en tu siguiente clase para poderlo llevar a cabo y lograr lo que pretendes en alguno de los casos. Entonces, bueno, queda entendido que una lista de cotejo lleva indicadores, lleva una de las situaciones, lo que decíamos aquí, el ejemplo lo muestra, como lo presenta, no lo presenta, podemos mencionarlo como en un indicador, en una de ellas en cuestiones de bueno, regular o en proceso. Recuerda que no debes de colocar malo o no terminado. Entonces ahí sí puntualmente en esa parte debes de trabajarlo. Entonces, bueno, ya una vez que ya identificamos lista de cotejo, tendrías que trabajar en ella. Ya lo trabajamos en clase. Entonces la idea es que tú elabores ese formato de lista de cotejo, pero con un aprendizaje esperado que tú ya hayas llevado a cabo dentro de la práctica en preescolar. La idea es que tú lo trabajes así para que puedas identificar y puedas decir, o el alumno sí lo adquirió o no lo adquirió. Claro está que, bueno, estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto tú como alumno como tú como practicante. Y bueno, una de ellas es, ¿qué vas a evaluar? Primero y plantéate si en tu lista de cotejo va a ser más cualitativa o cuantitativa. Cualitativa para que voy a evaluar cualidades en el alumno y cuantitativa donde voy a evaluar cantidades. A mí me interesa, no sé, se me ocurre evaluar cantidades. Entonces, toma muy en cuenta lo que tendrías que evaluar para que puedas diseñar esos indicadores. Te puedes basar de algún formato de lista de cotejo sin problema, siempre y cuando tengas bien presente tu aprendizaje esperado y que estás evaluando tu aprendizaje esperado, porque de nada sirve que tengas base de ese formato y en cierto momento no estés evaluando
tu aprendizaje esperado. Sería incongruente. Entonces quedamos en el entendido que sí le vas a colocar lista de cotejo en el encabezado, pero una vez que le colocas lista de cotejo, colócale tu aprendizaje esperado y tu situación de aprendizaje, que en su defecto tú lo conoces como secuencia didáctica, el nombre de la secuencia didáctica que tú le hayas dado, y de ahí ya vas a desprender los indicadores para que lo puedas trabajar. En alguno de los casos en preescolar, en donde dice lo presenta y no lo presenta, lo colocamos con una carita triste, una carita feliz, en donde lo logró, no lo logró o en proceso. Entonces lo puedes también colocar, que serían los ítems, y en la parte de abajo de igual manera ahí colocar, si pones una carita feliz, a qué hace referencia, si pones una carita triste, de igual manera, o una carita enojada, a lo mejor lo que decíamos, yo lo puedo colocar como en proceso. Y bueno, de ahí pasaríamos a lo que es la lista de chequeo, que en algunos de los casos en inglés lo conocemos como checklists. Es una herramienta de ayuda en el trabajo diseñada para reducir errores provocados por los potenciales límites de la memoria y la atención en el ser humano. Este es para la cuestión de inspección. Probablemente digo, aquí te puse una de inspección en los montacargas. Sin embargo, tú lo puedes hacer o lo puedes adaptar para inspeccionar el trabajo de algún docente, el trabajo de tus propios alumnos. Lo que decíamos, aquí ya son más puntuales esta lista de chequeo, porque solamente como su nombre lo dice, vas a checar la cuestión de si está cumpliendo con las tareas, si está llevando el uniforme, si está logrando entregar en tiempo y forma las actividades. Entonces, la lista de chequeo, como aquí lo mencionamos, es una ayuda para asegurar la consistencia y la situación de realización de una tarea. Un ejemplo sencillo de una lista de comprobación sería una lista de tareas pendientes. ¿Qué es lo que haces? Pues vas colocando, ¿no? Y en alguno de los casos, día lunes sí cumplió con la tarea, día martes no lo hizo, día miércoles sí lo hizo, pero sin embargo hubo un problema. Entonces, por eso, en la lista de chequeo viene también un apartado de observaciones y recomendaciones. Colocas la observación en el alumno de lo que no hizo, no sé, a lo mejor se me ocurre el día jueves no cumplió con la tarea y entonces tú lo vas a colocar, no cumplió, y la observación es que el alumno no cumplió porque a lo mejor no contaba con el material, o la otra observación es que el alumno no asistió el día miércoles y por eso no pudo hacer la tarea, y entonces ya en recomendación, pues una de ellas es recomendarle al alumno que se tenga que acercar cuando no asista a sus compañeros para que le puedan eh, decir o orientar qué es lo que se tiene que entregar. Entonces, bueno, la lista de chequeo está un poquito más fácil, pero de igual manera te ayuda, como lo decíamos, es puntualmente para que tú veas si el alumno está cumpliendo con alguna de las actividades, o de igual manera lo puedes manejar con el material que tú le estás requiriendo, y una de ellas es para checar que si cuenta con él, o en su defecto en tu práctica, no sé, se me ocurre para verificar si cuenta con el material o qué es lo que le hace falta. Podemos darnos cuenta, y ustedes se dieron cuenta en la práctica de preescolar, que una de ellas era de, pues si cuentan con, no sé, material como crayones, pero sin embargo ya no tiene el crayón color rojo, color verde, y entonces ahí es importante que lo tengan, porque a lo mejor se me ocurre que tú vas a trabajar una situación de semáforo y entonces pues no lo tendrías. Entonces ya de ahí te puedes partir para que decir, ciertos alumnos no lo tienen, entonces lo que tengo que hacer, pedirle al padre de familia para llevar a cabo y lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, ahí vamos a darnos cuenta que va a depender de la situación. Y aquí tenemos los famosos ítems. Lo tenemos como la A es igual a aceptable, NA no aceptable y NE no existe. Entonces, solamente lo único que vas a hacer es tachar alguno de los recuadros, no necesariamente los tres, porque sería incongruente si tachas los tres en una de ellas donde dices aceptable, no aceptable y no existe. Entonces, debes de tomar en cuenta. Y bueno, para tu lista de chequeo que tú debes de realizar es lo mismo, lo mencionábamos, debes de basarte en un aprendizaje esperado, debes de colocar el aprendizaje esperado, debes de colocar el nombre de la situación didáctica, y entonces ya vienen tus indicadores que tú vas a evaluar o que tú vas a identificar en el alumno para poder anotar si es aceptable, no aceptable o no existe. Esto no quiere decir que así tal cual lo vas a colocar, tú puedes agregar otros ítems sin ningún problema. Claro está que abajo puedes colocar a qué hace referencia cada uno de los ítems. Y bueno, por último, pues ya aquí podemos
tomar en cuenta dos formatos, uno el de desarrollo físico y salud, que ese es un campo de formación académica. Y bueno, aquí viene ese ejemplo en preescolar de lo que tú podrías hacer con una lista de cotejos. Sin embargo, al lado viene una lista de